Los libros del conocimiento más antiguo se están convirtiendo en el centro del interés internacional. Durante más de 5.000 años, esos libros han sido la base de un sistema curativo que no tiene igual. Sus creadores lo llamaron la ciencia de la vida o Ayurveda. Todas las mañanas, desde las 4, el Vaidya Thirumulpad estudia detenidamente los textos en sánscrito de las sagas védicas, en un intento por descifrar sus complejos versos. Pronto, el trabajo de toda su vida quedará completo, y presentará un manuscrito que trata de los principios de la Ayurveda, obra que compartirá con su gente valiosas perspectivas de la ciencia curativa de la India. Ayurveda, medicina india. Nacida en la India y criada en Norteamérica, la doctora Baswati Bhattacharya recibe a sus pacientes en su consulta de Nueva York. Hola, soy la doctora Bhattacharya. Aunque ha estudiado la medicina occidental, Baswati representa una nueva raza de sanadores. Diga. Busca un acercamiento alternativo en el tratamiento de la enfermedad, más allá de los límites de la medicina convencional. Su búsqueda le lleva de vuelta a la India, donde continuará investigando hasta dar con un sistema curativo único. A medio mundo de distancia, en el sur de la India, la práctica de la curación continúa, pero de forma distinta. Cada mañana, el Vaidya Narayanan y su hijo Subra salen de su casa hacia su clínica de Trishur. Los médicos como Vaidya Narayanan existen por todo el país. Son los sanadores ayurvédicos tradicionales de la India. En esta clínica repleta de remedios herbales, el Vaidya ha tratado a miles de pacientes de enfermedades muy distintas, desde resfriados a reumatismo. Moni, una niña de 11 años, lleva varias semanas sufriendo unos dolores de cabeza constantes. Pensando que necesitaba gafas, su familia la llevó a ver a un optometrista, pero no tenía problemas de visión. Su abuelo decidió traerla aquí, a ver al Vaidya Narayanan. Él le hace un examen completo y pasa a señalar las irregularidades dentro de los canales corporales. Por fin, encuentra la raíz del problema. La niña tiene bloqueados los senos, lo cual le ha estado provocando los dolores de cabeza. Le receta el remedio ayurvédico de Agashi Rasayanaman para limpiar la congestión. Bajo la supervisión de Subra, un ayudante prepara la receta en la farmacia anexa. Trabajando con una fórmula que se ha ido transmitiendo de generación en generación, el ayudante mezcla una receta de vino de hierbas con aceites y levaduras. Una vez terminada, su fuerza igualará a la de cualquier descongestionador. Aunque su práctica parece aparentemente sencilla, las raíces de la Ayurveda indican una ciencia mucho más profunda que abarca siglos. Aunque los sanadores la han utilizado para tratar algunas de las enfermedades más antiguas de la humanidad, se sabe relativamente poco de la tradición ayurvédica de la India, donde se usa extensivamente en la vida cotidiana. Sin embargo, desde hace unos años, el Ayurveda ha ido ganando terreno fuera de la India, como filosofía, forma de vida y sistema curativo. Los científicos empiezan a interesarse por comprender cómo funciona el Ayurveda y la promesa que puede representar en el futuro.
Con su actual investigación, Baswati es uno de esos médicos que intentan salvar las diferencias entre Oriente y Occidente. Su meta consiste en hallar la forma de integrar los mitos ayurvédicos en la ciencia moderna. Como yo soy médico y curo, creo que necesito comprender los sistemas médicos de otros países. Y esta vez quería ver lo que se considera el Ayurveda auténtico. También me gustaría encontrar la cura para algunos de mis pacientes en los que no han funcionado los tratamientos alopáticos. Sé que existen casos en los que el paciente ha venido a la India buscando una cura ayurvédica y le ha salido bien. La búsqueda de Baswati la lleva hasta el Hospital Arya Vaida de Kottakkal, una de las instituciones ayurvédicas más importantes de la India. A diario, el hospital recibe cientos de personas que vienen por distintas dolencias. Aunque puede parecer un hospital normal con pacientes, existe una diferencia. Aquí no se administran ni aspirinas ni antibióticos, ni siquiera ante las enfermedades más graves. Baswati llega y conoce al Dr. Murali, uno de los médicos jefe. En algunos casos de enfermedades en las que la medicina occidental no ha resultado efectiva, muchos enfermos han recurrido al enfoque ayurvédico, algo que ha intrigado a Baswati. Shanmugan ha viajado hasta aquí desde Canadá, después de que un caso de envenenamiento químico lo dejase con atrofia muscular. Durante meses no pudo caminar ni moverse bien. Después de 3 semanas de tratamiento para eliminar toxinas, parece haber recuperado la normalidad. Hemos estado hablando de este caso. Sí, me han contado algunas cosas sobre su caso. Cuando se empezó a encontrar mal, Sí. ¿qué clase de cosas sentía en su cuerpo? No podía caminar, todo mi cuerpo temblaba. Temblaba. Temblores, dolor de cabeza, mareos, vómitos. Antes no podía caminar. ¿Puede caminar ahora? Sí, ¿Puede mostrarme? por supuesto. Cuando me levantaba así, aunque fuera 1 minuto o 30 segundos, no podía aguantarme. Me iba hacia atrás, así. Necesitaba apoyo. Antes no podía mantenerme en pie. ¿Y ahora puede subir escaleras? Y corriendo, ¿Corriendo? escaleras arriba. En las familias hindúes, un mes después del nacimiento se lleva a cabo una sencilla ceremonia, durante la que el padre sienta al recién nacido en su regazo y le susurra al niño su nombre al oído. Al nacer, el niño ya tiene su dosha o esencia grabada en él como una huella genética personalizada. Este dosha es la única constitución física, mental y espiritual del individuo. Existen 3 tipos dóshicos básicos. El Vata representa al aire y al éter. Los que tienen un dosha en el que domina el Vata tienden a ser de constitución delgada y de naturaleza energética. Pitta representa al fuego y al agua. Los individuos dominados por Pitta son de constitución media y son más agresivos. Kapha representa a la tierra y al agua. Los individuos dominados por Kapha son de constitución robusta y más lentos de movimientos. Todo el mundo tiene esos 3 doshas en su interior que definen su constitución corporal. Cuando los 3 dosha están en equilibrio, el cuerpo es saludable. Cuando los dosha están desequilibrados, el cuerpo enferma. Al tratar la enfermedad, el Ayurveda intenta regular los dosha corporales. Cuando los médicos de Canadá examinaron a Shanmugan, no encontraron nada malo. A pesar de haberle hecho varios escáneres y pruebas, fueron incapaces de diagnosticar su estado. Sin embargo, los médicos de la India vieron algo muy distinto. En lugar de buscar una enfermedad en concreto, analizaron su cuerpo para ver qué era lo que no estaba equilibrado. Cuando descubrieron que uno de los dosha del cuerpo de Shanmugan había superado su estado normal, pudieron curarlo.
En principio puede resultar extraño e incluso incomprensible que un tratamiento que no conlleva escáneres, ni medicamentos, ni cirugía pueda ser efectivo a la hora de tratar una enfermedad. Sin embargo, la base de la medicina ayurvédica es muy diferente a la de la medicina moderna. Estas tres personas tienen un resfriado común. Todas tienen síntomas similares, con mucosidad y dolor de garganta. Mientras que un médico occidental prescribiría un tratamiento normal con antibióticos, el método ayurvédico debe analizar primero los elementos químicos y doshas de cada cuerpo individual para luego tratarlos. Lo que más me asombra de la Ayurveda es que sea una ciencia. Puede que no sea la misma ciencia que utiliza la medicina moderna. Puede que no use el mismo lenguaje, pero el Ayurveda es una ciencia precisa, con una base que se ha puesto a prueba clínicamente durante miles de años. Si no funcionase, la gente habría dejado de utilizarlo. Para mí lo más fascinante es que haya tantas enfermedades que se clasifiquen de forma similar a como lo hace la medicina moderna. Distintos tipos de cáncer, de enfermedades autoinmunes, de enfermedades del corazón, enfermedades relacionadas con el embarazo, que están muy bien clasificadas y repartidas en categorías, de modo que un médico moderno podría utilizar dichas clasificaciones. Al igual que los médicos occidentales utilizan los rayos X y el escáner para analizar la fisiología de una persona, el Ayurveda también tiene sus propias herramientas de diagnóstico. En el Ayurveda, los ojos, la lengua, los labios y las uñas de una persona son claros indicadores de la salud. Sobre todo, la lectura del pulso, o nadi, es una de las herramientas más potentes del arsenal del médico ayurvédico. Se dice que los médicos excepcionales son capaces de predecir la duración de la vida de una persona basándose en la lectura de su pulso. Pero detrás de dicha afirmación se encuentra la ciencia de la Ayurveda. El pulso es literalmente la línea de la vida del cuerpo de una persona. Es una ruta que permite al sanador analizar el estado de salud del paciente. Mientras que los médicos modernos pueden deducir algunos datos basándose en la velocidad del pulso, el sistema ayurvédico va mucho más allá y muestra si los órganos vitales de la persona funcionan como es debido. En el Ayurveda, el pulso se clasifica de 108 formas diferentes. Las más comunes son la serpiente, que describe un pulso rápido, la rana, que describe un pulso errático, y el cisne, caracterizado por un pulso lento y seguro. Cada retazo de información ayuda a proporcionar al médico una imagen más completa de la salud de la persona. Al examinar el pulso, el dosa Pitta está agitado. Por eso tiene problemas. Tiene dolores de cabeza de vez en cuando, sudores, sequedad de garganta. A veces se siente temperamentalmente algo enfadado. Estos son los síntomas de un Pitta en mal estado. Aunque no parece normal que pueda obtenerse tanta información sobre una persona solo leyéndole el pulso, los primeros médicos de la Ayurveda eran capaces de descifrar el cuerpo humano exhaustivamente basándose en una observación muy detallada. Es muy lento, como una tortuga. El médico ayurvédico usa el diagnóstico de la lengua o de la orina, se fija en la piel. Son cosas que el médico moderno no hace. Al médico moderno no se le ha enseñado a darle demasiada importancia a eso. De hecho, hay muchas cosas que los médicos modernos pueden aprender de los ayurvédicos. Lo bueno del diagnóstico ayurvédico es que hay muchas pruebas que demuestran que se pueden relacionar las cosas que vemos en el exterior con el cuerpo físico, con lo que ocurre dentro del cuerpo. ¿No es estupendo poder estudiar la superficie, conocer el libro por su cubierta? Poder mirar a un cuerpo y decir, sé lo que está ocurriendo en tus órganos internos. No solo sé qué ocurre y en qué órgano, sino la gravedad de la enfermedad y hasta qué punto se ha asentado.
Sin la ayuda de los rayos X, los microscopios u otras herramientas, a excepción de sus propios sentidos, parece que los médicos ayurvédicos han dominado la capacidad de comprender y diagnosticar el cuerpo humano, observando sus acciones y reacciones a distintos elementos. Se trata de un logro asombroso si tenemos en cuenta que no contaban con la forma de poder examinar directamente la estructura celular de la persona. El doctor Murali presenta a Baswati otro paciente que ha mejorado bajo los cuidados de la Ayurveda. Esta niña es Kaitra. Hola. Hola, Lili. Con un diagnóstico de parálisis cerebral grave, Kaitra ha sido incapaz de caminar o de moverse bien desde que nació. No podía mover las manos, las tenía inmóviles en esta postura tan característica. No podía sentarse derecha. En las 3 últimas semanas de tratamiento ya es capaz de agarrarme la mano, de abrir sus manos, y ya puede sentarse. Hasta he conseguido ponerla en pie. La parálisis cerebral se considera un problema del dosha vata, que controla el sistema nervioso. Se ha utilizado el Ayurveda para controlar el vata de Kyatra, lo que ha permitido mejorar sus movimientos. Y para mí es asombroso porque en la medicina occidental no se ve. De hecho, cuando a un niño se le diagnostica parálisis cerebral, se le considera irreversible, mientras que aquí lo ven como un desequilibrio de los dosha. Kaitra se ha sometido a un tratamiento como este llamado Panchakarma. La meta del Panchakarma, que engloba varias terapias de purificación, es purgar al cuerpo de toxinas y darle fuerzas para curarse a sí mismo. Un grupo de terapeutas refriegan el cuerpo con aceite para ayudar a preparar al paciente como parte de muchas otras terapias. Es un sistema que constituye el centro del enfoque que el Ayurveda hace de la enfermedad. En sánscrito, Panchakarma significa las 5 terapias de la purificación. El Panchakarma, que suele administrarse en hospitales, puede conllevar varios métodos de purgación que van desde el enema hasta las gotas nasales. El Panchakarma funciona exhaustivamente y a largo plazo, reflejando la naturaleza gradual de la curación ayurvédica. Las curas de la Ayurveda se utilizan sobre todo en las aldeas, donde el acceso sanitario a otros médicos sigue restringido. La experiencia crítica del sanador ayurvédico puede significar aquí la diferencia entre la vida y la muerte. A esta niña le ha mordido una serpiente. Su madre la ha traído a ver al Vaidya Mashawaran, un médico especializado en mordeduras de serpiente, famoso entre los habitantes de la zona. Para saber con qué tipo de veneno se enfrenta, el Vaidya da a la niña una hoja de betel para que la mastique. Después le pregunta a qué sabe la hoja. Basándose en la respuesta, le da un antídoto casero específico, que es el equivalente ayurvédico a uno de nuestros antídotos, sin necesidad de inyectárselo. Sin esta cura, seguramente habría muerto en cuestión de horas. En cambio, ahora sobrevivirá. Asheshakaya prasrdan asheshan vayuh pittam kapaschedi trayo doshaha samasatah. El Dr. Pekka Warrior es uno de los sanadores más respetados de la Ayurveda. Salmodiano de los versículos del Charaka Samhita, uno de los textos más antiguos de la Ayurveda, el Dr. Warrior preserva el nexo crucial entre el pasado y el presente, manteniendo viva la tradición ayurvédica. Buenas tardes, doctor. Namaskar. El Charaka Samhita se escribió alrededor del año 800 a.C. y contiene palabras que son anteriores al juramento hipocrático. Día y noche te esforzarás por lograr el alivio del paciente con todo tu corazón y tu alma. Todos los que practican el Ayurveda recuerdan su valiosa herencia cuando recitan estas palabras, escritas en forma de himnos que nos hablan de la fundación del conocimiento médico.
La leyenda dice que el Ayurveda surgió cuando los rishis, un grupo de sabios, se reunieron al pie del Himalaya para buscar la forma de curar las enfermedades del hombre. Escribieron 4 libros, llamados Vedas, que contenían textos sobre el Ayurveda, el conocimiento de la vida y la longevidad. El Ayurveda se consideraba el saber de los dioses. Los primeros tratamientos ayurvédicos estaban llenos de encantamientos y rituales. Pero hace ya muchos siglos, los Veda habían clasificado las enfermedades más comunes del hombre con todo lujo de detalles y sabían utilizar miles de hierbas para tratarlas. Hoy en día, la ciencia occidental está empezando a encontrar la forma de convertir el asombroso conocimiento ayurvédico en términos médicos modernos. El Dr. Baliatan es uno de los cirujanos cardíacos más eminentes de la India. Después de haber practicado la medicina occidental durante más de 30 años, ha regresado a sus raíces culturales para estudiar el Ayurveda. Al igual que otros médicos que han seguido el método occidental, ha encontrado una nueva forma de contemplar el cuerpo humano en términos ayurvédicos. Cuando estudiaba medicina en la década de los 50, era impensable que en los países occidentales llegasen a aceptar las formas de tratamiento ayurvédicas. Pero hoy existe una disposición a tenerlas en cuenta, sobre todo en Europa. Existe mucho miedo ante los medicamentos derivados de procesos químicos. Miedo de que si no es en esta generación, podría ser en la siguiente, puedan hacer daño porque no son naturales. Por eso existe un fuerte deseo de buscar productos naturales. Ese es uno de los motivos por los que el Ayurveda y otros sistemas empiezan a ser cada vez más interesantes para los occidentales. Escritos en sánscrito, los textos ayurvédicos de Charaka cubrían una amplia gama de temas, desde la psicología a la medicina interna. Estos son algunos de los manuscritos de rezo que conservamos en casa. Esta colección habla sobre el tratamiento de venenos, es decir, es toxicología ayurvédica. Y este libro es el Matanga Lila, el libro del tratamiento de elefantes. Textos posteriores como el Sushruta Samhita revelan que los médicos indios fueron los primeros en realizar cirugía plástica, inventando procedimientos tales como la rinoplastia. También introdujeron más de 100 instrumentos quirúrgicos que no se diferencian demasiado a los que se utilizan hoy en día. Además de ilustrar varios métodos para el tratamiento de los heridos en batalla, los textos del Sushruta describen operaciones de hernias, cataratas y tumores cerebrales, lo que implica una ciencia médica muy por delante de su tiempo. Sin embargo, el Ayurveda no avanzó más allá sus técnicas quirúrgicas, probablemente debido a la influencia del budismo en el siglo III a.C. Según algunos, la filosofía budista de la compasión pudo haber evitado que los médicos continuasen investigando. El Dr. K.S. Nandalal representa a la nueva generación de médicos ayurvédicos. Trabaja aquí, en el Hospital Vaidyaratnam, una institución que recibe la ayuda del gobierno. Los pacientes solo abonan unos pocos dólares a la semana por sus tratamientos, lo que hace que el Ayurveda resulte quizás el sistema sanitario más asequible del mundo. Hoy, el Dr. Nandalal tiene un nuevo paciente. Johnny padece pérdidas de memoria poco frecuentes y una necesidad exagerada de dormir. Las pruebas revelaron que era diabético y le dieron una medicación, pero a pesar de ello continuaba durmiendo hasta 20 horas al día. Su esposa Trisa estaba preocupada y lo trajo aquí, al Hospital Vaidyaratnam. El Dr. Nandalal consulta a su colega, el Dr. Raghu, sobre lo que debe hacer. Con el historial médico de Johnny en la mano, organizan un plan de tratamiento. ¿Qué le parece? ¿Podemos hacer algo? Aunque no se usan los medicamentos occidentales, los médicos ayurvédicos modernos incorporan los rayos X y el escáner para hacerse mejor una idea del estado del paciente. Dara significa hacer que la medicina gotee sobre la cabeza.
Este caballero tiene problemas con su sistema nervioso, por eso utilizamos un tipo de aceite al que llamamos Danwantaram Thailam o aceite de Dara. El aceite es una receta común prescrita en los textos básicos de la Ayurveda. El número de hierbas que lo componen puede ser desde 20 hasta 35. El aceite se derrama sobre su frente de una forma concreta, con mucho cuidado. Es un tratamiento muy eficaz para muchas enfermedades: dolor de cabeza, hemiplegia, insomnio, derrame cerebral y tensión. Le toca a Johnny el turno de recibir el tratamiento Dara. Durante más de 2 semanas se utilizará este tratamiento para intentar aliviar su enfermedad del sueño, rejuveneciendo su cerebro. El Ayurveda trabaja con principios que no vemos en la medicina moderna. La idea de utilizar las partes relajantes de la terapia Dara para calmar la mente y provocar una respuesta en el cuerpo de la hormona antiestrés es algo que no se ve en la terapia médica moderna. Otro paciente del Dr. Nandalal es el señor Kurian, un chofer de la administración pública. Kurian tiene la columna vertebral afectada por conducir por carreteras como esta día tras día. Los médicos occidentales le aconsejaron que se sometiese a una operación de disco, pero a él le pareció demasiado arriesgado y decidió probar con el Ayurveda. Esta radiografía es del señor Kurian. Como ven, tiene problemas en la vértebra entre L4 y L5. Hay una pequeña hernia de disco intervertebral que está pinzando el nervio y que provoca un dolor que va desde la parte inferior de la espalda hasta las piernas. Uno de los ayudantes del hospital del Dr. Nandalal limpia el camino para evitar las serpientes. Ha venido aquí a recoger una de las distintas plantas que ayudarán al señor Kurian en su terapia. Para que una planta conserve su potencia, debe recogerse en el momento adecuado. Las estaciones y el clima afectan en gran manera al valor medicinal de una planta, observación sobre la que los médicos ayurvédicos siempre han insistido mucho. Aunque los científicos han podido identificar las plantas medicinales del léxico ayurveda, aún no han aislado por completo los elementos químicos activos que les dan sus propiedades medicinales. Una única cura ayurvédica suele constar de más de una planta y usará la corteza de la planta, la raíz o el tallo. Las plantas se cocinan y se combinan con arroz y leche para hacer un emplasto medicinal para la terapia de Kurian. Un grupo de ayudantes frotarán su cuerpo con el emplasto para rejuvenecer sus nervios y mejorar su flexibilidad. El tratamiento continuará durante 2 semanas hasta que su estado mejore. Aunque la medicina alopática puede curar, también puede hacer daño. El someterse a una intervención quirúrgica puede dañar los nervios y sus efectos pueden durar toda la vida. Pero la medicina ayurvédica no tiene esos efectos secundarios. Eso es lo más beneficioso. A diferencia del masaje occidental, donde los beneficios se consideran sobre todo terapéuticos, el Ayurveda da un enfoque más médico a los beneficios del masaje. Aunque las acciones puedan ser las mismas, las distintas terapias con masaje utilizan diferentes hierbas para lograr distintos resultados. En el Ayurveda hay distintos tipos de masaje. Está el masaje pesado, que utiliza el aceite para extraer la suciedad y los agentes químicos del cuerpo que están atrapados en su interior. El aceite con las hierbas penetra la piel y llega a capas a las que no tenemos acceso cuando usamos el jabón. El aceite forma parte del sistema de purificación del Ayurveda. El Ayurveda cree que todo lo que hay en el universo pertenece a los 5 elementos: fuego, agua, tierra, espacio y éter.
Cuando los elementos están en equilibrio dentro del hombre, este está en armonía con el universo. Creo que tiene que haber un motivo por el que ha durado 5000 años. Las filosofías que han perdurado en el tiempo son las que afirman que mente, cuerpo y espíritu deben estar alineados para que el cuerpo humano esté en paz. El sello distintivo de la Ayurveda es el énfasis realizado sobre la forma de vida de una persona. La rutina diaria de una persona es muy importante para la longevidad. Aunque pueda parecer obvio, los textos ayurvédicos lo han convertido en un arte. Todo, desde cómo respira una persona, a la postura en la que duerme, pasando por las horas en las que come, tiene efecto sobre su bienestar. Estoy segura de que mis pacientes no se sienten realizados por algunos aspectos de la medicina alopática. La falta de relación con su médico, la falta de relación consigo mismos y su control sobre su propia salud. Mientras que la Ayurveda les da una sensación de responsabilidad sobre las decisiones que toman acerca de su cuerpo. Yo misma lo estoy descubriendo. El Ayurveda es mucho más natural. Está mucho más en consonancia con la idea de la unión de mente, cuerpo y espíritu. Situada en el sur de la India, Kerala es una tierra de contrastes, legado de una historia mixta, formada por la ocupación colonial y la flexibilidad cultural. A menudo se ha dicho que Kerala es la tierra natal de la Ayurveda, y aunque esto no es del todo cierto, aquí se practica en su forma más tradicional. La ciudad de Trivandrum antes se llamaba Tiruvananthapuram, pero su nombre fue abreviado porque los gobernantes colonos no eran capaces de pronunciar su nombre. En este grandioso y viejo palacio del último Rajá hay una imagen que ilustra un momento clave de su pasado colonial. En ella, el Rajá se encuentra con su homólogo británico, que trae con él a su propio médico occidental. Bajo su mandato, los británicos establecieron el uso de la medicina alopática, desalentando el uso de la Ayurveda e incluso declarándolo ilegal. Pero después de la independencia de la India, el Ayurveda ha ido recuperando poco a poco su categoría de sistema curativo. Baswati conoce a Vaidya Tirumulpad, uno de los conservadores de la tradición ayurvédica. Vengo a verte para saber más sobre la Ayurveda. La luz de la Ayurveda está en tu corazón. Tirumulpad no es un simple médico ayurvédico. Representa a uno de los padres de la medicina ayurvédica moderna. Es alguien que ha enseñado a decenas de miles de pacientes a vivir de forma saludable. Es un auténtico sanador. Las cualidades del sanador ayurvédico son muy importantes. Como sanadores debemos compadecernos del enfermo y no sentir ningún otro interés personal, más que cuidar de los pacientes. En casa del Vaidya Tirumulpad, el maestro y su aprendiz siguen el sistema Gurukala, que literalmente significa la familia del gurú. El aprendiz es adoptado por el maestro y se sienta junto a él para aprender, mientras éste trata a sus pacientes. Este método, que hoy practican solo unos pocos tradicionalistas, ha permitido que el saber del pasado se haya transmitido de generación en generación durante siglos. Hoy en día, el camino a seguir para ser médico ayurvédico es similar al del médico alopático, con conferencias, exámenes y publicaciones. El Ayurveda, que trata desde la picadura de un insecto al cáncer, conserva un verdadero tesoro de curas. Sin embargo, para el resto del mundo, estas curas siguen siendo desconocidas en su mayor parte. Aún así, en Occidente, el interés por todo esto ha ido creciendo.
Los spas ayurvédicos y los retiros para turistas salpican las playas de la costa de Kerala y atraen a los visitantes que han oído hablar de sus aspectos rejuvenecedores. Baswati se reúne con Félix y Erika, una pareja austríaca que se ha quedado impresionada con el Ayurveda. Hace unos 3 años me encontré a una amiga que es natural de la India. Me contó que había estado allí para seguir un tratamiento Ayurveda, porque no se encontraba muy bien y quería limpiarse por dentro, además de por fuera. Lo hizo y estaba muy feliz, se sentía estupendamente. Los dos seguimos tratamientos de purificación similares y es fenomenal. Muy agradable, muy relajante. Todos son muy amables. Nos centramos en comer bien y comer menos. Uno de mis objetivos era perder peso y después de 12 días he perdido 5 kilos sin ningún esfuerzo. Es diferente. Al principio resulta extraño, también la forma en que te tratan. Por ejemplo, te cubren todo el cuerpo de aceite templado. Es maravilloso, pero la primera vez te resulta raro. Los sanadores ayurvédicos consideraban que el hecho de comer era una actividad sagrada y los alimentos una fuente de medicina. Esta atención especial sobre la comida convirtió a los sanadores ayurvédicos en los primeros nutricionistas del mundo. Tipos de alimentos como las proteínas, los carbohidratos y los almidones fueron identificados en sánscrito por los médicos ayurvédicos que estudiaron sus efectos sobre el cuerpo humano. Descomponiendo los alimentos en sabores y cualidades concretas, los sanadores descubrieron que esas cualidades, llamadas rasas, tenían efectos distintos en las personas y podían vincularse con los doshas en cuanto a su forma de actuar. Las rasas son las propiedades de todos los alimentos y medicinas que tienen un efecto muy potente sobre los dosa. Pueden estimular o afectar a los dosa o pueden pacificarlos. Las rasas se clasifican en 6 categorías: dulce, ácido, salado, acre, amargo y astringente. El principio de la Ayurveda dice que debemos comer los alimentos adecuados a nuestros tipos dóshicos, utilizando las rasas como guía. En todos los artículos alimenticios debe haber equilibrio. Si por ejemplo hay demasiada sal, demasiado picante o demasiado astringente, se pierde el equilibrio. En el mercado encontramos una farmacia virtual de remedios. Los alimentos no son solo alimentos. Los alimentos son una fuente de energía, una fuente de conexión con el medio ambiente. No se trata solo del tipo de alimento, sino también del sabor, el color, la textura y lo que evoca en nuestros cuerpos. Las plantas comunes, como la cúrcuma, se usan como antiséptico para las heridas y el acné, y se toman internamente para purificar la sangre. En el hogar, ciertas plantas ocupan un lugar especial y son veneradas por su presencia sanadora. Esta planta es albahaca sagrada. En malayalam y sánscrito se llama tulasi. Se la considera una planta divina y se planta en el lado este de los hogares hindúes. Mi madre venera a esta planta todas las mañanas. A esta planta se la considera una diosa, es la diosa Tulasi. También tiene muchas propiedades medicinales. Se usa comúnmente para tratar las fiebres, la tos, el dolor de garganta y algunas enfermedades respiratorias menores. Probablemente los indios hayan experimentado con la alimentación más que ningún otro pueblo. Los remedios caseros se usan en toda la India y suelen evitar más de una visita al médico. Al ser de origen indio, crecí con el Ayurveda. Mi madre cultivaba y utilizaba hierbas ayurvédicas. No se consideraba una sanadora ayurvédica. Sabía que era la ciencia de la vida, que es lo que significa el término Ayurveda. Así hemos usado tulasi, la planta de la albahaca sagrada.
Hemos usado cúrcuma. Si teníamos la piel seca, mi madre mezclaba cúrcuma y aceite de oliva. Nos lo untaba en la piel y nos dejaba salir al sol. Teníamos nuestros remedios caseros, pero en realidad eran tratamientos. Una vieja tienda de medicinas como esta contiene cientos de curas para toda clase de enfermedades. Las plantas y las raíces se conservan, se muelen y se preparan para su uso futuro. Un estudio farmacéutico desarrollado en Norteamérica por la FDA reveló que menos de 40 medicamentos, de entre los miles que existen, se derivan de las plantas. Por el contrario, en el Ayurveda, el 100% de los medicamentos tienen como base las plantas y minerales. Pero incluso cuando los británicos impusieron su propia medicina, otros científicos comenzaron a comprender la impresionante farmacopea de la India. Sin embargo, la investigación era un problema. La mayoría de los textos ayurvédicos estaban escritos en sánscrito, lo cual representaba un obstáculo para cualquier científico occidental serio que quisiera aprender lo que significaban. Y algo muy interesante, el Ayurveda lleva siglos ocupándose de enfermedades tan importantes como el cáncer. Son varias las decenas de hospitales que lo investigan, por lo que solo parece cuestión de tiempo que el Ayurveda se acepte de forma más generalizada dentro del paradigma occidental. Instituciones como la Universidad del Sur de California han comenzado a explorar el uso del Ayurveda para tratar la hepatitis y el cáncer de próstata. En la India, las prescripciones ayurvédicas se usan para ayudar a los pacientes enfermos de SIDA a aliviar los efectos secundarios de otras medicaciones. Los resultados son alentadores. Ahora, el reto es hallar una cura aceptable a los rigurosos criterios de la ciencia moderna. Creo que existe una fisura entre la medicina moderna y lo que llamamos ciencia ayurvédica. Pero en el Ayurveda hay gente que está aprendiendo a hablar el lenguaje de la medicina moderna. Y se está creando un puente entre los médicos ayurvédicos llamados Vedas, que no saben lo que es pasar consulta y reunir información clínica. En los últimos tiempos, los médicos occidentales están ofreciendo a los pacientes la posibilidad de escoger ellos mismos entre la medicina tradicional occidental y la ayurvédica. Es miércoles por la mañana en el hospital de Vaidyaratnam. Kurian se prepara para recibir su último tratamiento. Su movilidad ha mejorado de una forma increíble y su espalda está lo bastante fuerte como para permitirle acuclillarse. Después de 3 semanas de tratamiento ya puede irse a casa. Kurian seguirá medicándose durante los próximos meses, pero los médicos esperan que progrese positivamente si mantiene un ritmo de vida adecuado. Cuando llega el autobús, echa una carrera para subir a bordo. Le queda mucho camino por delante, pero se alegra de haber venido a recibir el tratamiento ayurvédico. Era la única opción que podía permitirse y además seguramente la mejor que podía haber elegido. También Johnny se siente mejor y regresará a Bombay dentro de unos días. Después del tratamiento parece que sus sentidos están más agudizados. La pesadez de cabeza ha desaparecido y parece haberse transformado en una persona diferente. A pesar de las nubes que amenazan lluvia, Vijay y sus amigos, que están a punto de graduarse como médicos ayurvédicos, han venido hasta el templo Palavad. Han comenzado a orarle al dios de la Ayurveda. La leyenda representa la lucha de la Ayurveda por salvar al hombre de la eternidad.
Así, con ceremonias como esta, el espíritu de la Ayurveda sigue vivo y proporciona una esperanza renovada a su gente. Lo difícil está en trasladar la tradición cultural de la Ayurveda al contexto occidental moderno. Aunque en el pasado se mezclaba con la religión, los que practicaban el Ayurveda jamás lo consideraron magia, sino que lo veían como una ciencia de la tierra, un sistema que le daba sentido a la tierra y a la naturaleza, y en el que el cuerpo humano encajaba en el sistema más grande del universo. Fueron la civilización y la cultura de la Edad Antigua las que mantuvieron vivo el Ayurveda, y forma parte de la cultura, la civilización, la forma de vivir y los hábitos del pueblo hindú. Por eso, aún con la llegada de la medicina moderna y de la cultura moderna, el Ayurveda sigue vivo. Mientras el mundo va descubriendo más cosas sobre el Ayurveda, aquellos como el Vaidya Tirumulpat recuerdan a sus alumnos sus humildes comienzos y su misión de curar. Plantemos las semillas o no, las hierbas y los medicamentos de la Ayurveda seguirán creciendo. Existen en todas partes, dentro de la naturaleza y en nuestro país. Los remedios que propone el Ayurveda pueden parecer algo común a la gente normal de la India, pero para los médicos como Baswati siguen estando entre los secretos médicos más ignorados del mundo y que esperan ser descubiertos. Aunque parezca increíble que tales conocimientos existieran siglos antes de que surgieran otras formas de medicina, ahora lo que importa es preservar tales conocimientos para el futuro y mejorarlos.